cuando Lacan dice no hay relación sexual, decir no hay instinto materno es una consecuencia de esto. Es decir, no hay instinto ni materno ni de nada, no hay instinto de nada, punto, no hay instinto. El instinto está perdido, es decir, por el hecho de la entrada del animal humano, es decir, en la cultura. La más mínima observación de la realidad muestra, salvo que uno esté embotado, es decir, por los ideales de la tradición, la más mínima observación de la realidad, y es el pan cotidiano, es decir, de nuestra experiencia como analistas, muestra que no hay instinto materno, muestra que eso, es decir, es algo que se construye, y que la relación madre-hijo está afectada a las condiciones que está afectada a toda relación amorosa. Es decir, donde no hay una garantía que establezca cómo vincularme con el otro. De hecho, no hay un otro de entrada. De entrada lo que hay es la falta de objeto, no hay un partener, es decir, para el deseo, sino que el partener es algo que se construye. Aclarando que ese partener del amor, para Lacan y para Freud, Freud dice, puede ir desde una persona hasta una idea abstracta como la patria o la causa política, o Lacan dice el objeto del deseo, el partener del amor, puede ir de la mujer a los libros raros, ¿no? Es decir, puede ser cualquier cosa. Uno hace pareja, de hecho uno hace pareja con varias cosas, no solamente con una, ¿no? Entonces, la maternidad uno podría pensarla, es decir, como, primero, como una experiencia libidinal, pero como una experiencia libidinal que se produce dentro de un campo simbólico. La maternidad es el atravesamiento de un campo simbólico. Puede haber varios modos de atravesar ese campo simbólico. Las trayectorias de ese atravesamiento pueden ser distintas, varían no solamente de una mujer a otra, varían en una misma mujer, es decir, las maternidades son diferentes. No es lo mismo la maternidad de un hijo que la maternidad, es decir, de otro. En este sentido, uno diría que hay maternidades y no maternidad. Hoy está de moda rendirle culto a la pluralidad, ¿no? Porque hay cierta aversión al concepto, ¿no? En nombre de la singularidad hay cierta aversión al concepto, porque el concepto siempre pareciera que es autoritario, es algo patriarcal, ¿no? No vaya a ser que pensemos, porque manejar conceptos, de últimas, es lo que permite, es decir, es lo que permite pensar. Entonces, para pensar, si el culto de los psicoanalistas a la singularidad es algo que tiene que ver con la propia práctica analítica, que seguro que sí, ¿en qué medida también es una concesión a las exigencias de la modernidad que cada vez establecen que el sujeto piense menos? Esto es lo que dice Heidegger, por ejemplo, pero que no vamos a desarrollar ahora. Pero en todo caso, si hay muchas maternidades, todas esas maternidades son invenciones sustitutivas de la maternidad que falta. Quiere decir que todas ellas, todas, están anudadas a una misma imposibilidad. Con lo cual justifica también hablar de la maternidad, en la medida en que todas estas que son distintas se anudan a un mismo real, a una misma imposibilidad. Ese campo simbólico, obviamente el atravesamiento de ese campo simbólico trae vicisitudes imaginarias distintas, ¿no? Es decir, experiencias imaginarias distintas, y dentro de ese campo simbólico se aloja o se enmarca o se intenta elaborar un acontecimiento del cuerpo real. Uno puede decir la maternidad es un acontecimiento del cuerpo. Y Lacan en la significación del falo habla del complejo de castración como aquello de lo cual depende la relación de una mujer con su cría. El poder o no poder, podríamos establecer la frase de Lacan,
savoir y faire, saber hacer ahí, pero que en algún lado, creo que en el seminario 16, él dice, no es tanto saber hacer ahí como saber estar ahí, ¿no? Porque a Lacan le interesa tachar el saber. No se trata de decir de cancherear, saber, sino cómo poder estar ahí donde el saber te falla o donde tenés que apelar a un saber que no es el adecuado. Es como si tuvieras que internarte, es decir, en aguas desconocidas con cartas de navegación que no corresponden, ¿no? No sé si se entiende. Con herramientas que no son del todo adecuadas a aquello, es decir, que lo vas a abordar. Ahora, ¿cuáles serían esos recursos o esas herramientas? El saber inconsciente, los fantasmas del sujeto, las teorías sexuales infantiles del sujeto. Eso es lo que permite, es decir, un abordaje y que uno ve siempre la maternidad implica un encuentro. Esto es importante decirlo hoy, porque hoy en día vos podés tener embarazos planificados, podés tener embarazos donde no solamente es que sabés el sexo, sino que podés tener ecografías en 3D, 4D, etc. Es decir, bien, es decir, podés ver aquello que se aloja en el vientre de la madre, lo podés llegar a ver y se va a ver cada vez con más nitidez y claridad. Puede haber incluso una planificación genética, eso todavía no se practica, pero en algún momento o en algún lado como posibilidad puede llegar a darse lugar. Con todo, por más anticipación, es decir, que haya, siempre el momento del parto, natural o no natural, el momento del encuentro, es decir, con ese hijo, es un encuentro. Es decir, es algo del orden de la Tige. ¿Continuamos? Sí. Muy bien. Y frente a este encuentro, que es una sorpresa y donde hay vacilaciones, donde uno lo escucha esto, es decir, en las mujeres que van a tener el hijo y que se preguntan, ¿y si no me gusta? ¿Lo querré? ¿No lo querré? ¿Qué me va a pasar? Es como una primer cita amorosa, ¿no? Es decir, ¿y qué va a pasar acá? Uno no sabe, puede tener planificado toda una serie de cosas, pero hay un elemento de sorpresa, hay un real, y esto es lo que interesa ir destacando, la dimensión real, es decir, del niño, la dimensión real que concierne acá a la experiencia maternal, porque obviamente, es decir, la maternidad es algo que desde el discurso de la tradición, porque además la idea del instinto materno sigue arraigada, sigue obstinadamente arraigada. Y uno podría decir que sigue arraigada por valores culturales patriarcales, ¿no? Cosa que puede ser cierto. El psicoanalista va a decir que el arraigo que tiene la idea del instinto materno obedece también a ciertos factores subjetivos inconscientes, porque produce cierta angustia la idea de una no garantía en la relación entre el sujeto y el otro materno, ¿no? No cierta angustia, produce angustia, ¿sí? Entonces, frente a este encuentro puede haber más recursos o menos recursos. Acá entramos en un terreno, el terreno de la clínica, que siempre de algún modo interpela nuestras categorías lógicas y las deja en insuficiencia. Es decir, Freud decía, los términos de salud y de enfermedad son absolutamente inadecuados para describir los hechos de la vida psíquica,
pero no podemos prescindir de ellos. Es decir, que es algo totalmente inadecuado pensar las cosas en términos de salud y de enfermedad, o de grave o leve, o mayores recursos, menos recursos, y qué sé yo, es totalmente inadecuado, pero no podemos prescindir de eso. Un día yo me acuerdo en la facultad, hablábamos del caso de una mujer que tras el parto, inmediatamente, es decir, después del parto, mata al bebé y se tira por la ventana, es decir, con el bebé, ¿no? Y se suicida. Y entonces un alumno de la facultad preguntó, bueno, ¿y por qué eso sería una mala resolución o una resolución indeseable o un signo de falta de recursos para saber hacer ahí, ¿no? Yo obviamente, es decir, no tuve respuesta, es decir, a esa pregunta, sigo sin tenerla, siento que no la necesito, siento que no me hace falta, es decir, responder, es decir, a esa pregunta, lo cual no quiere decir que desprecie la pregunta, que uno podría investigar, es decir, allí. Pero lo cierto es que hay desenlaces, es decir, muy distintos, y donde hay una dimensión donde no sé hasta qué punto lo podemos ver todo, es decir, con una perspectiva, es decir, matémica. Y uno ve que si hay una idealización tan grande en el vínculo madre-hijo, no es solamente decir por una cuestión de persistencia de los valores de la sociedad patriarcal, porque uno no idealiza cualquier cosa. Se tiende a idealizar muy fuerte allí donde hay un real muy angustiante. Cuanto más angustiante es el real que está en juego, más fuerte es la idealización. Y uno ve a lo largo del embarazo, en los sueños de las mujeres embarazadas o en sueños incluso, es decir, de mujeres que no piensan embarazarse pero que aparecen, se ve el esfuerzo del aparato psíquico por dar forma a un real que no se puede imaginar, ¿no? Uno ve con mucha frecuencia, bueno, es típico la cuestión de lo importante es que sea sanito, ¿no? Como el temor, digamos, al hijo defectuoso, ¿sí? Este temor es mínimamente, aunque sea como flash, lo encontrás prácticamente, es decir, en todos los casos, no es una cuestión de estadística, pero es decir, es muy común. Pero no es solamente decir una cuestión de una preocupación por la salud, ¿no? Que tiene un fundamento real, es decir, por cierto. No es solamente eso, sino que el hijo siempre aparece como algo fractal, y acá es lo que me interesa empezar a señalar, que es el valor del hijo como objeto A. Y como objeto A, en tanto objeto enigmático, y como objeto, utilizo un término de un autor francés que se llama Benoît Mandelbrot, que habla de los objetos fractales. Es decir, un objeto fragmentado y fragmentante. Es decir, un objeto que no conforma un todo, una buena forma. Es un objeto heteróclito. Y muchas veces en los sueños, y a veces no solamente decir en los sueños, a veces el recién nacido aparece en la vivencia, y no solamente de la madre, de la vivencia de otros que no son la madre. Vieron que hay gente que le da cierta aprensión tenerlo en las manos o en los brazos, le da cierta aprensión. Piensan que se les va a caer, o que hay algo como inquietante. Todos dicen qué lindo y qué sé yo, pero hay algo inquietante, es decir, en eso. A veces
eso que no está del todo formado, y además embriológicamente, es decir, no está del todo formado, pareciera como que se te va a desarmar, que se te va a caer. Es decir, hay sueños donde esto está mucho más acentuado, pero el sueño del defecto, de la defectuosidad, o el temor, obedece a esto, obedece al hecho de que el cuerpo del recién nacido es un cuerpo fragmentado, es un cuerpo heteróclito, que es la perspectiva, el deseo falicizante de la madre, lo que va a hacer que ese cuerpo casi en disolución, que está en el límite, en el borde de la disolución, en el borde del desarmado, las partes de ese cuerpo, es decir, se reúnan y se erecten, ¿no? Se erecten, ¿sí? Que cobren consistencia, es decir, estatura, con el tiempo, además. Es decir, ese bebé va adquiriendo firmeza fálica, ¿no? Se sostiene, ¿no? Se va sosteniendo. Y eso va aliviando, es decir, ciertas angustias, pero en principio parece, es decir, un objeto que no solamente es decir la madre, sino que muchas veces en los que están alrededor genera es decir, una inquietud. Y una cuestión que es interesante también, había una película de hace muchos años, una película española que se llamaba Adiós, cigüeña, adiós, ¿no? Que uno puede decir, bueno, la cigüeña fue, ¿no? Obviamente, es decir, en la modernidad capitalista, por supuesto que la cigüeña fue. Ahora, Freud decía, el inconsciente es ese lugar donde el tiempo no pasa, es ese lugar donde los dinosaurios siguen caminando. Y acá uno podría decir, el inconsciente es ese lugar donde la cigüeña, donde la puta cigüeña sigue volando, ¿no? Porque a veces la cigüeña viene cuando quiere, ¿no? Cuando la llamas. Y no es que la gente sueñe con la cigüeña, que no sería imposible, pero vos te encontrás, esto sería objeto para un estudio, vos te encontrás con sueños de mujeres embarazadas o de mujeres que esperan un embarazo, donde el niño, siempre hay algo en común, el niño es algo recibido de otro. A veces, doy ejemplos, puede ser que el bebé te lo trae el tipo del delivery de la pizzería en una caja de pizza, por ejemplo. O que lo retirás del mostrador de una panadería recién sacado del horno, por ejemplo. O en la clínica están las enfermeras que reparten, a ver, usted y qué sé yo, y que te lo entregan, es decir, en un mostrador. Es decir, modos absolutamente, es decir, insólitos. O a veces, no sé, es decir, en una carnicería donde el carnicero, es decir, hay, pero modos más o menos siniestros o más cómicos, entre lo cómico y lo siniestro, o lo raro, es decir, lo bizarro, pero donde uno ve que el niño es algo recibido y que hay una intervención del otro ahí. Y esto es lo importante. Esto se ve muy bien en la lengua alemana, donde tener un hijo o parir un hijo es ein Kind bekommen, que sería recibir un hijo, ¿no? Recibió un hijo. En los sueños ese otro que interviene puede ser el otro de la ciencia. Ya sabemos que no hace falta o no interesa acá si el sujeto es creyente o ateo. Es decir, la presencia del otro divino está, y que la vieja y mítica creencia de que la mujer quedaba embarazada por la intervención de algún agente, es decir, divino, que eso sigue estando. Ese agente divino puede aparecer, es decir, como una figura cotidiana, es decir, como el muchacho, el delivery
pizzería que le trae, es decir, el bebé, que, dicho sea de paso, muestra, porque con frecuencia es el tipo del delivery, o es decir, la panadería, el horno, y qué sé yo, como si fuese había un sueño, como si fueran, ¿viste las medialunas? ¿Viste que en París el croissant es bien? Acá las medialunas son, sobre todo las de manteca, son... Y hay algo de fetito, ¿no? Doblado, acurrucado, es decir, en eso, y donde aparecía una bandeja con todos los, ¿no? Y decir, este es el suyo, tome, llévelo, ¿ya? Cosa que muestra que los niños son comestibles, lo cual es todo un tema, es decir, bastante angustiante, ¿no? Los niños son comestibles, sobre todo para las mujeres. Entonces, eso nos indica, cuando decimos la maternidad es un residuo de la experiencia tradicional de la vida, sigue siendo como una especie de isla, difícil de penetrar por el capitalismo, aunque cada vez va penetrando, es decir, eso. Y acá hay algo que es importante, sería un tema a discutir. Primero, está claro que la maternidad no es la expresión única de la feminidad, ni siquiera, como Lacan dice, es la expresión más auténtica de la feminidad. Más bien uno podría pensar la maternidad como uno de los modos posibles de elaborar la feminidad. Después vamos a ver en el módulo que hablemos de la madre y de la mujer. Sin embargo, incluso en la mujer, que tiene totalmente claro que no quiere tener hijos y que la maternidad es algo que es ajeno a su deseo, nunca es del todo ajeno, es decir, a eso, primero. Primero porque la experiencia del ciclo menstrual la pone en contacto, es decir, con eso. Basta un atraso para que esté en contacto con eso, con ese campo en el cual puede ella decidir no entrar o tener muy claro que no quiere entrar. Pero, es decir, un atraso menstrual la pone, es decir, en el umbral. Y que eso incide, incluso si la cuestión del reloj biológico, incide en el modo de experimentar el tiempo, en el modo de experimentar el tiempo y de experimentar el acto, ¿sí? No por nada decir la postergación es propia de la neurosis obsesiva. La masculinidad tiene una relación con el acto distinta. El hombre es más vueltero, digámoslo así. Es decir, cuando la feminidad, acá para decir no hombres y mujeres, sino cuando la feminidad tiene claro algo de su deseo, actúa. Es decir, ahí va, siente que no tiene todo el tiempo del mundo. A veces es más el sujeto masculino quien cree que tiene todo el tiempo del mundo, o quien puede postergar, es decir, infinitamente. Y acá hay algo donde también, y me parece más importante, que la maternidad, esta es la pregunta, ¿no? Freud hablaba de la tercer salida del complejo de Edipo, la ecuación simbólica, pene igual niño, etc. Y uno dice, bueno, ¿esto vale para todas las mujeres? ¿Qué valor tiene? ¿Qué estatuto tiene? ¿Qué estatuto tiene esto, digamos, en una mujer a la cual no le interesa tener hijos, en una mujer que claramente si no tiene para nada, es decir, un perfil maternal? Pero hay algo que yo quisiera señalar, no sé cómo llamarlo, no sé qué título, es decir, le pondría,
no sé si llamarlo aptitud maternal, no me parece el mejor título, porque cae muy del lado de ideales conservadores o de cierta idealización, pero es cierto que en la maternidad lo que uno ve es la posibilidad del sujeto, primero dos cosas, que aunque la mujer no tenga hijos, ni piense tenerlos, la mujer habita un cuerpo capaz de generar lo otro. Primera cuestión. Obviamente, decir, no es lo mismo la relación sexual del lado del hombre que del lado de la mujer, no solamente decir por las cuestiones del goce que pueden experimentar, sino que el riesgo, es decir, el riesgo del embarazo, es decir, el riesgo del descuido, no es lo mismo del lado hombre que del lado mujer, ya por lo pronto. Segundo, en el caso, es decir, concreto de la maternidad, si pensamos que el hijo es un objeto A, y el hijo es un objeto A, y yo diría primariamente un objeto A y un objeto, uno podría decir en términos kleinianos, malo. Porque uno está acostumbrado a que lo malo es lo que uno ha expulsado del cuerpo. Lo que se expulsa del cuerpo es algo que se rechaza. Por eso justamente decir es expulsado, ¿no? Es decir, es algo que se rechaza. Ahí estaba el filósofo, claro, era un hombre, ¿no? El filósofo Aristipo, que le dicen, bueno, uno tiene que amar a los hijos, ¿no? Y uno debería amar a los hijos porque los hijos salieron de uno. Y entonces Aristipo escupe en el piso, es decir, escupe, es decir, una gelatina asquerosa y dice, esto también salió de mí. Es decir, no me gusta. Entonces, bien, está la imagen del bebé, todo bonito y qué sé yo, de la propaganda de Pampers, pero cuando sale una cosa ahí medio sanguinolenta que, bueno, le da impresión a no poca gente. La cuestión es que el sujeto femenino, y acá voy más allá de si es madre o no, que hay una cierta disposición en la feminidad, una cierta aptitud para saber restituirle un valor libidinal al desecho, a lo que está en posición de objeto. Hay cierta posición de la feminidad frente al objeto del desamparo. No sé si se entiende esto. Hace poco, en página 12, entrevistaban a una feminista, fue una entrevista muy buena, Selma James, una feminista inglesa, y donde ella dice, bueno, al fin y al cabo, dice, las mujeres son el servicio social más importante del mundo, porque en general los niños abandonados, los enfermos, los ancianos, es decir, la gente que está, es decir, en una situación de precariedad, suele ser cuidada, es decir, por una mujer, en el 95% de los casos. Y que este servicio social informal, espontáneo, natural, que existe a lo largo de todo el mundo, es algo no reconocido, es decir, ni valorado. E incluso, es decir, desde una perspectiva o cierta perspectiva feminista, se podría decir, bueno, en realidad eso forma parte de la opresión patriarcal que confina a las mujeres al rol de cuidadoras, ¿no? Y que es un prejuicio de género, es decir, establecer que la mujer tendría una capacidad cuidadora, una mayor capacidad cuidadora, es decir, que el varón. Cosa que seguramente en una cierta medida es cierto y puede ser así, pero como psicoanalistas podemos pensar si hay alguna disposición en la lógica del goce femenino
en esto, sobre todo porque la mujer, como mujer, en tanto mujer, tiene una experiencia, digamos, más íntima, más verdadera y más real, ¿no? Como se dice en el Seminario de la Angustia, de lo que es estar en posición de objeto, de lo que es estar en esa posición de un objeto que el otro te puede dejar caer o no, de ese objeto que está en el borde del abismo, prendido con alfileres, es decir, del campo del otro. La mujer tiene una posición, es decir, más íntima de lo que es estar en este lugar de un objeto que requiere desesperadamente el signo del deseo del otro, que requiere desesperadamente, es decir, ser amado, ¿sí? Y que esto es algo que nosotros vamos a ver en nuestro último módulo, que es, pero lo adelanto, que es la relación de el analista y la maternidad, una parte de la conferencia en Ginebra sobre el síntoma, donde Lacan habla de la habilidad de las mujeres para ser analistas, que se manejan con mayor libertad, ¿no? Esto son las mejores analistas, pero agrega algo que en general dentro del neolacanismo no se dice, ellas tienen una comprensión muy cabal de lo que es el bebé en el hombre, ¿no? Tienen una comprensión muy cabal de lo que es el bebé en el hombre. Se está refiriendo a las mujeres analistas, ¿no? Entonces, eso quiere decir que hay quizá, porque esto no solamente se da en el caso del bebé, que vale decir, ¿no? Por supuesto, es decir, que todos los hijos son hijos adoptivos, que incluso el hijo propio, es decir, natural, tiene que ser adoptado, es decir, porque no hay, como adoptás cualquier objeto de amor, no te enamoras de una casa de un día para el otro, ¿no? Te vas enamorando, vas apropiándote, es decir, de eso, lo vas adoptando, lo que sea que ames. Y el hijo también, es decir, es adoptado, tiene que ser aceptado, adoptado, es decir, incorporado. Y yo diría que más allá de la maternidad, me parece que en lo femenino hay cierta resistencia en la feminidad a este principio que es esencial al capitalismo, que es el principio del use y tire. Porque detrás del culto a la novedad, que es esencial a la sociedad capitalista, la verdad, o sea, lo que está reprimido de ese culto a la novedad, es la cultura del descarte. Y que nadie duda de que nuestra cultura es una cultura, la cultura del mercado es una cultura del descarte, del desecho. Y hay en la feminidad cierta reticencia, aunque las mujeres están sometidas a las leyes del mercado, obligadas y forzadas a ser consumidoras, es decir, igual que el hombre, es decir, llevadas a usar y tirar permanentemente, pero pareciera que cuando se trata de personas y de relaciones o de vínculos amorosos, del lado de lo femenino hay una mayor reticencia a este principio del use y tire, de dar vuelta a la página. Esto está dicho en Freud, ¿no? Cuando habla de la adhesividad, es decir, de la libido. Pero también cierta capacidad para restituir un valor fálico, un valor libidinal, un valor amable a lo que es un objeto de desecho. Que esto es algo que podemos encontrar en un artista. Primero, lo podemos encontrar en el psicoanalista, que rescata los residuos y los desechos del discurso, les da un valor a lo que el yo descartaría como basura del discurso, es decir, el analista lo rescata, como cierta voluntad cartonera del analista, pero que también vos encontrás en el artista plástico, donde vos pasás por la calle y ves que alguien tiró la basura y tenés que alguien tiró un mingitorio o un inodoro o lo que fuere, y de repente el artista es alguien que ve en eso algo que se rescata y la posibilidad de hacer, es decir, una obra
una obra de arte con eso, ¿no? Obviamente la metáfora, así como está la metáfora naturaleza madre, que es una de las pocas metáforas, Borges decía, quizá toda la literatura está hecha de unas pocas metáforas, esa podría ser una. La cuestión de el hijo como metáfora de la obra o la obra como metáfora del hijo, ¿no? Eso está permanente. Y para terminar, es decir, con este módulo, que me parece que con el tiempo estamos un poco apremiados, no quiero dejar pasar esto. Cuando Lacan habla de la no relación sexual, dice, si yo tuviera, en el seminario 23, dice, si yo tuviera que expresar, es decir, la no relación sexual, la expresaría con la palabra exilio, ¿no? Exilio es el significante con el cual Lacan dice, mejor se podría designar esta no relación sexual. Acá yo diría dos cosas. Una es que la palabra exilio designa con todo una relación, después de todo. O, para decir con Heidegger, ¿no? Cuando dice Einsam kann nur sein, wer nicht allein ist. Es decir, solo puede ser solitario aquel que no está solo. Solo podés estar exiliado respecto de algo. ¿Sí? Es decir, la dimensión de exilio no supone una relación después de todo. La otra cuestión es esta, que si hay un lugar o una metáfora central del lugar del cual estaríamos todos exiliados, es la madre. Por más que a muchos les cueste sacársela de encima, es decir, pero es cierto que la madre metaforiza ese lugar del cual estaríamos exiliados.